La paz de Cristo, hermanos. Feliz 28º domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos da una palabra que tiene que ver mucho con nuestro bautismo. Escuchamos, hermanos, este evangelio que hoy el Señor nos regala. Del evangelio según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el bautismo a nosotros nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha otorgado esta grande riqueza, ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos ha dado la riqueza de su Espíritu. Este es el bautismo. Y hoy se presenta este hombre, este joven rico, que está buscando, hermanos, la herencia de la vida eterna. Un hombre que tiene riquezas, pero tiene una inquietud profunda. Tiene un deseo profundo de realización que sus riquezas no le dan. San Agustín decía que nuestro corazón está inquieto y no reposa hasta que repose en Dios, porque ha sido creado para Él. Hemos sido creados para ti. Nuestro corazón no está inquieto y no reposa hasta que reposa en ti. En la primera lectura del libro de la sabiduría vemos esta figura de Salomón. En el Salmo de Moisés, nos hablan de la humildad, de la pequeñez. Una característica del ser hijos, hermanos, es la humildad. La humildad. Y Dios quiere que tú y yo, hacer de ti y de mí personas humildes, que tú y yo reconozcamos nuestra pequeñez ante Dios, ante su paternidad, la pequeñez de ser hijos en los brazos de Dios. Y en Salomón, que se ve débil, al igual que Moisés, que dice: enséñame a contar mis años, dame la sabiduría, es decir, dame la sabiduría, el discernimiento. Salomón, de frente a la misión grande que Dios le había puesto de ser rey en Israel, le pide al Señor esto: la prudencia
y la sabiduría. La sabiduría, que vale más, así lo vio él para su vida y para su misión, que vale más que el poder mismo, que el trono, cetros, vale más que los bienes, que el oro, y vale más que la salud y que la belleza. Y la sabiduría, hermanos, con ella nos vienen todos los bienes. La sabiduría es Cristo, Dios. Sin Dios todo es nada. Sin Dios todo es nada. Porque no sacian. Nada sacia nuestro deseo profundo de ser amados, de realización, de felicidad. Solamente Dios. Solamente Dios le da sentido a las demás cosas. Y este hombre rico Cristo le ha invitado a seguir al uno, al único que da la felicidad, que es el Padre. Si vemos, Cristo cuando le presenta los mandamientos, no le presenta la tabla del amor a Dios, solamente la tabla del amor a los hermanos, al prójimo. Y cuando Cristo lo mira, que lo ve con amor, como te ve también a ti y a mí, con amor profundo, que ve en lo interior de nuestro corazón, le dice a este hombre, uno te falta. Cuando dice te falta una cosa, en el griego dice que te falta uno, el uno. Y este uno es Dios, es el Padre. Te falta el Padre, el amor del Padre. Y si tú quieres tener este amor del Padre, si quieres ser hijo de Dios, en las manos de Dios, dice, agarra, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Toma tus bienes y con ellos ama a los demás. Dónalos. Aquello que te aleja de Dios, dalo a Dios, ponlo en sus manos, dándolo a los pobres. Vende aquello que te aleja de Dios. ¿Por qué estas riquezas alejaban a este hombre de Dios? Porque tú y yo, hermanos, tenemos este veneno profundo que el demonio ha insinuado dentro de nosotros, esta mentira continua de que tú y yo no tenemos un Padre, que Dios a ti y a mí no nos ama, que tú tienes que proveer para tu vida, que tienes que ser grande, que tienes que dominar, que tienes que hacerte valer, y que si no tienes, no vales. Si no tienes, tu vida está insegura, porque tus brazos, tus fuerzas te proveen. Y esta es una mentira, hermanos. Nosotros tenemos un Padre en el cielo que nos ama profundamente, que guía nuestra historia. Un Padre que provee, que provee. Por eso le dice dejar sus riquezas, dejar las falsas seguridades que tiene. Y aquí podemos agregar lo demás. Aquí dice dejar aquellos que dejen la casa, el padre, la madre, los hermanos, sus campos, los bienes. Por Cristo recibirán el 100 por 1, con persecución y la vida eterna. Es decir, la felicidad. Vivir en esta realidad, hermanos, que tú y yo, de la única cosa que realmente somos dependientes, es de Dios. Que tú y yo podamos abrir nuestros ojos a nuestra pobreza, que no estamos seguros en los bienes, que no estamos seguros en el amor familiar, que no estamos seguros, hermanos, en nada
que no sea Dios. Solamente Dios es esta roca estable, que no se mueve, este amor que no cambia. Tu marido puede cambiar, al igual que tú puedes cambiar. Tus hijos igual. El único que no cambia, que permanece siempre fiel en su amor hacia ti, es Dios. Solamente Él. Por eso vende tus bienes, abandónate en los manos del Padre. Aquí al centro está esto, el amor del Padre. De hecho, cuando se habla del 100 por 1, hay una cosa, la única que nos dice Cristo que será multiplicada. Y es el Padre. No habrá una multiplicación de padres. Porque aquel que deje todo para seguir a Cristo, encuentra al único verdadero Padre del cielo, a Dios. El Señor quiere esto para nosotros. Pero hermanos, esta palabra que nos llama a ser hijos, a sernos pequeños, a descubrir nuestra pequeñez, nos invita a fiarnos siempre más de la potencia de Dios. En tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos dejar todo. El seguir a Cristo, el vivir como cristianos, no depende de tus fuerzas ni de mis fuerzas. Es imposible para ti vivir una vida feliz, realizada, ser santo. Es imposible para ti entrar en el reino de Dios, la vida eterna, imposible para ti. Pero no para Dios. En la segunda lectura que se habla de esta palabra viva y tajante, se da en un contexto preciso. En la Epístola a los Hebreos se habla de entrar en el descanso, de hoy entrar en el descanso de Dios. Y este descanso se entra por medio de la fe, que se manifiesta en la obediencia a la palabra. Dios a ti y a mí nos da una palabra hoy. Nos dice que nos falta uno, nos falta el Padre. Y dice, hoy, te dice a ti y a mí, vende tus bienes y dalo a los pobres. Luego ven y sígueme. Esta palabra, hermanos, en tus fuerzas y en mis fuerzas, es imposible que se actúe. Imposible. La fe, hermanos, es la obediencia confiada en que Dios dará aquello que pide. Que tú diciendo sí al Señor, el Señor realizará lo que ha prometido, lo que te dice. Que su Espíritu lo realizará dentro de ti. Y esto es lo que ha experimentado Abraham y Sara. Cuando en Mamre se le aparece estos tres ángeles, se le aparece el Señor en forma de estas tres personas, por medio de estos tres ángeles, le dice el Señor a Sara que dentro de un año vendrá y tendrá un hijo. Y Sara ríe. ¿Y por qué Sara ríe? Porque no tiene fe. Porque dice, de mí, de una mujer vieja, de esta uva pasa, va a salir un hijo. Y de Abraham, de este hombre viejo, no puede salir nada. Y ella ríe porque no tiene fe. Y el problema aquí, hermanos, es la fe. La fe. Es la fe la que nos hace a nosotros hijos de Dios. La fe. Y el bautismo es su sello. La fe. ¿Y qué pasa? Que Abraham y Sara le dice el ángel, le dice, nada es imposible para Dios. Lo mismo que dice aquí Jesucristo. Para Dios no es imposible, porque todo es posible para Dios. Y esta misma palabra la encontraremos en la Virgen María, donde Dios le da
también le anuncia una buena noticia. Dios le da una palabra a la Virgen María y la Virgen María la acoge diciendo, sabiendo su pobreza, dice, yo no conozco varón. Yo no conozco varón. Según mi razón, según como yo conozco las cosas, esto yo no sé cómo se puede realizar en mí. Yo no conozco varón. Y el Señor le anuncia que esto se va a realizar por obra del Espíritu Santo. Y le anuncia, Isabel, que es su prima, su pariente, esta mujer anciana, la cual era estéril, ya tiene 6 meses que está encinta, porque nada es imposible para Dios. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a que tú y yo podamos decir con María, de frente a la palabra que Él nos da, de poder vender los bienes, de vender aquello que nos aleja de Dios, de dejar esta relación que quizás estás teniendo con esta persona que no es tu marido, con tu mujer, que no es tu mujer, de abandonar esto que te está haciendo daño, que te está dejando de Dios, que tú no tienes fuerza en dejarlo. Hoy, decirle al Señor, en tu pobreza, viendo tu miseria, que no tienes fuerzas, pero viéndolo a Él que te ama profundamente, que te mira con amor, como Cristo ha mirado a este joven, decirle, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alabado sea Jesucristo.